Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Regresa al programa el economista zuliano Rodrigo Cabezas Morales. Voy a entrar en materia porque estoy deseoso de escuchar a Rodrigo y tengo 179 preguntas que hacerle en el programa, así que por favor, para la presentación de nuestro invitado, el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo. Estamos en televisión a través de la señal de Telecolor y estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. En la dirección de la estación está Elizabeth Miquilena, en la producción de la estación Moraima y Gustavo Gutiérrez. Hoy vamos a conversar con el profesor universitario, economista y también exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Vamos a tocar el tema político, el tema económico y vamos a analizar toda la actualidad de nuestro país y también de Latinoamérica. El profesor Cabezas también es especialista y tiene conocimientos en materia de política latinoamericana, incluso publicó un libro en el año 2019, se llama La izquierda rehén de su negación. También podemos tocar estos temas y más acerca de la actualidad de nuestro país. Pero antes que todo, profesor Rodrigo Cabezas, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, gracias. Oye, un gran abrazo desde Maracaibo, donde estoy, desde mi casa, mi biblioteca. A ti, Rafael Andrés, allá en el sur de nuestro continente, y a mi hermano, amigo y excelente periodista, Rafael Galicia. Gracias. Les suspendo el veto, como él dice. Vamos a conversar. Bueno, gracias a Dios nos levantó el veto. No, nada. Rodrigo sí ha sido un político auténtico, de una verticalidad increíble. Y sumo este adjetivo de increíble porque una de las grandes críticas que hay para nuestros políticos es esa ambivalencia. Osvaldo Álvarez Paz, un gran político venezolano, los llamó, son políticos que son como el corcho. Yo se lo pregunté, era candidato a gobernador, y yo le dije, candidato Álvarez Paz, ¿qué es eso de políticos como corcho? Y me respondió lo siguiente: flotan en todas las aguas. No, jamás se me olvidó esa frase de Osvaldo por allá en la campaña, en la primera campaña gobernador en el año 88. Bueno, Rodrigo, imagínate, uno no haya por dónde comenzar, pero lo haré por un tema en el cual tú eres una autoridad. Eres una autoridad por la economía. Chico Rodrigo, nadie está hablando sobre el tema económico, sobre la solución de la hiperinflación. Creo que llevamos 6 o 7 años ya, no solo con una caída, con un decrecimiento, sino esta hiperinflación que se va a echar al pico a George Washington. A esos billetes verdes también se los está llevando por delante, Rodrigo. Así que yo tengo grandes expectativas contigo hoy de conversar el tema económico. Y bueno, déjame decírtelo en forma coloquial y simple, porque aquí el especialista eres tú y tú lo dirás en los términos que corresponden. Pero bueno, decía mi profesor Sergio Antillano, y ya con esto entramos en directo en materia, el periodista no tiene que saberlo todo, pero el periodista tiene que saber quién sabe. Y bueno, de economía sabes tú y por eso estás aquí. Bueno, la hiperinflación será ay Dios mío, esta frase no me gusta. Será un castigo, chicos, para nosotros, la hiperinflación. Nadie más, aquí no hay un economista que nos ayude a liberar la hiperinflación, a salir de la hiperinflación. Bueno, mira, gracias por esta excelentísima oportunidad de conversar. Y sé que tienen una importante audiencia en el A Ocho Columnas histórico del Zulia.
pase a la sala de redacción. Habría que contextualizar esto y te respondo, ¿no? El periodista pregunta, uno está obligado a tratar de discernir con alguna respuesta con absoluta honestidad intelectual. En las economías, las economías siempre tienen problemas, no siempre es progreso y crecimiento. Por eso las políticas económicas y los ministros de finanzas y los bancos centrales de los países están pendientes del crecimiento del producto. El producto es la cantidad de bienes, alimentos, vestidos, calzados, viviendas, servicios que una economía presta en un año y que tiene un determinado valor. La política económica está pendiente de los flujos monetarios, está pendiente de las exportaciones, de las importaciones, está pendiente del salario, está pendiente del tipo de cambio, está pendiente del comportamiento de la actividad industrial estatal, en este caso de Venezuela, de PDVSA, de la petroquímica, de las empresas básicas. Es decir, un gabinete económico tiene bastante problemas, bastante ocupación, bastante de qué ocuparse y bastante para asesorar a un presidente. Hay recesión, hay inflación, hay deflación, hay crecimiento de precios o hay desaceleración de precios, hay comercio hacia arriba, hacia la baja, tasas de interés hacia la arriba, hacia la baja, pero en definitiva, de todos esos problemas, no hay en estos 100 años uno más delicado, no lo hay, te lo apuesto como economista, que sea la hiperinflación. Cuando una economía llega a la hiperinflación, está llegando al cáncer de la economía y hay que tratarlo con urgencia. Y la política económica o la ciencia económica tiene instrumentos porque además hay una experiencia histórica. Es decir, ha ocurrido cerca de 47 hiperinflaciones en el siglo XX y las 2 del siglo XXI que han sido estudiadas por los economistas y se sabe cómo se entró, cómo se vivió la hiperinflación y qué se hizo allí y cómo se salió de la hiperinflación. Entonces, estamos frente al problema más grave, que es la hiperinflación, porque la hiperinflación liquida, atropella, maltrata, arrincona 3 categorías clave de la vida humana, destruye el salario. Está destruido en Venezuela, la hiperinflación ha destruido el salario, pero también destruye la inversión. Y destruye la inversión porque la reposición de costos industriales o comerciales tiene que hacerse cada semana y lo hacen muy pocos, solo se quedan los más fuertes, pero va creando un cementerio de empresas. Y en tercer lugar, liquida, atropella, hace pequeño el gasto público, es decir, el que gasta el gobierno central, gobernaciones o alcaldías. Y esto, por supuesto, deprime a la economía, refuerza los otros problemas que existen. Yo tengo que decirte, este es el 4º año de hiperinflación en Venezuela. No se va a resolver. Y no se va a resolver porque los que hoy conducen la economía venezolana no saben lo que no saben. Es decir, no están en capacidad técnica, económica, científica, de abordar esto con la experiencia histórica de cómo se resuelve una hiperinflación. Sencillo como eso. De manera que no me alegro porque estoy entre los millones de venezolanos afectados como tú, con unos salarios, ¿verdad? Que solo los que están con mucho dinero, ricos, que tienen posibilidad o que son empresarios, tienen capacidad de nadar en este tsunami humanitario que estamos nosotros viviendo. De manera que es un problema muy, muy delicado. Pero tú dirás, ¿cómo se resuelve? Yo lo tengo claro cómo se resuelve. En primer lugar, tiene que haber un gobierno amigable con el mercado financiero internacional. Un gobierno amigable con las instituciones multilaterales del mundo. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Un gobierno que genere confianza a la inversión privada internacional. Y luego, lo segundo, cuando esto ocurra, un equipo económico que sea capaz, Rafael, de construir la política antiinflacionaria, antihiperinflacionaria. Y hay un solo dato, y con esto termino. No hay posibilidad de detener el crecimiento agigantado de los precios internos de la nación, de lo que llamamos hiperinflación, si usted no trabaja para tener un tipo de cambio anclado
Y la única manera de tener de verdad un tipo de cambio anclado es con un nivel de reservas internacionales significativas, importantes, que en este momento pudieran estar, si nos tocara montar ese programa en marzo, en unos 35.000, 38.000 millones de dólares. Ya hace 2 años, perdón, el 2018, agosto del 2018, la charlatanería económica le anunció al país que estábamos anclando el tipo de cambio al petro. Eso no sirve para nada, porque el petro no sirve, porque el petro es inexistente como referencia de moneda dura, no existe. Usted lo ancla o al dólar o al euro o a una cesta de canasta del Fondo Monetario Internacional, o usted está hablando pamplinadas en economía, como ha ocurrido. Entonces sí se puede salir de esto, y puede salirse porque nuestro país, con un gobierno que resuelve el problema político de transición o como sea, pero tiene que volver al mercado mundial, tiene que volver al mercado financiero y salir de este gigantesco aislamiento donde estamos. Quiere decir que la ideología del actual gobierno le impide llegar a acuerdos con las multilaterales para lograr resolver el problema de la hiperinflación, por ejemplo. De 2 razones hay. La primera razón la dije. No saben que no saben. Esto es un desprecio profundo. Y a mí no me echan cuento, ¿eh? Yo estuve allí. Un desprecio profundo por la ciencia, por el conocimiento. Un profundo desprecio por la ciencia económica. De hecho, en estos 7 años del gobierno de Nicolás Maduro, no ha habido en el Banco Central un solo especialista en materia cambiaria monetaria. Y en estos 7 años no ha habido un ministro de Finanzas con conocimiento del desenvolvimiento macroeconómico de la economía, mucho menos de los temas fiscales y monetarios y el programa que tiene que hacerse. Oye, ninguno de ustedes conoce de este país, conoce que no conocemos el presupuesto de la nación. Tenemos 4 años sin presupuesto de la nación. Esto sabe cómo se llama en economía. Inaudito, increíble. Así no se dirige un país. Y la segunda razón es un dogmatismo fútil, inútil, porque yo conozco marxistas, leninistas, socialistas, ortodoxos, dogmáticos, conozco comunistas, dogmáticos, principistas, pero que saben, que han leído. En cambio aquí, estos dogmáticos futiles es de un dogma de 4 frases, porque jamás leyeron ni a Marx ni a Lenin, y por supuesto entonces son 4 frases para hablar solamente de la guerra económica durante 7 años, y ahora por supuesto la coartada principal que tienen es hablar de una consigna que fue emancipadora por muchos años en el campo de la izquierda, ahora se ha convertido simplemente en una coartada que es la del antiimperialismo. Entonces resulta que nos quieren convencer de que no tengamos un ministro de finanzas economista es culpa del antiimperialismo, de que no tengamos al frente de PDVSA sino a unos generales es culpa del antiimperialismo, o de que no tengamos en el Banco Central de Venezuela equipos profesionales, técnicos, que sepan de ese tema. Ahora, mire, es culpa de los gringos. No, es culpa de los que gobiernan, y que gobiernan con un dogmatismo extremoso que descalifican a cualquiera que quiera hacer un planteamiento, un argumento. Yo me fui de allí, como ustedes saben, en el 2015 hice una comunicación al presidente Maduro todavía esperanzado, diciembre del 2015, donde le planteé en una página, un texto de casi 18 páginas, una ruta macroeconómica. Y la respuesta que se me dio en enero, días después, tú eres un neoliberal, eres un reformista, y bueno, ahí no hay posibilidad de discutirlo. Y se parece, tú sabes, Rafael, para ponerle un poquito de jocosidad a esto, a los dos Rafael, se parece mucho esto a una película a finales de los años 80, que a mí me gustó mucho y creo que al mundo le gustó mucho, que se llamaba ¿Dónde está el piloto? Sí. ¿Dónde está el piloto? Sí. Por ahí hay un canal que se llama TCM, que a falta de tener DirecTV, nos hemos quedado con ese canal, y por cierto en estos días la pasaron. Caramba, me dejas si pregunta voy a elaborar, porque he hablado mucho. Rafael Ángel, sí, ibas a preguntar, porque yo tengo un montón de preguntas. ¿Quién podría ser, no sé a su juicio, profesor, si hay un piloto económico dentro de
el chavismo o del gobierno que pueda ayudar a componer el rumbo económico del gobierno? ¿O simplemente es que el gobierno de Maduro se acostumbró a la hiperinflación? Podría ser lo siguiente. Wow. Es decir, un gobierno amigable, pongámonos en positivo y pensando en la nación y en el sufrimiento de la nación y en la necesidad de parar esta grave crisis. Es obvio que un gobierno con este objetivo, ¿verdad?, de detener el sufrimiento de la nación venezolana, la primera cosa que tiene que hacer, en primer lugar, es un programa de estabilización macroeconómica. Y ese programa de estabilización tiene allí dos grandes componentes dentro de él, que es el antihiperinflacionario, que supone trabajar la adecuación entre el nivel de reservas internacionales y la política fiscal para parar, para tener un tipo de cambio anclado y poder detener el gigantesco crecimiento de los precios. Pero al mismo tiempo, en la estrategia macroeconómica, tratar de proteger a los más débiles con política social inclusiva, no regalativa, inclusiva, pero que apunte en un acuerdo con el capital privado, nacional e internacional, a tratar de que la economía crezca. Lo segundo, tiene que hacer dentro de ese programa de estabilización macroeconómica el refinanciamiento de la deuda externa, porque nosotros desde el 2017 dejamos de pagar deuda. Entonces, deuda que ya fue contraída. Esa discusión de que la legalidad o no, esa deuda se contrajo. Esa deuda se contrajo, una que queda poca de los años 90 y básicamente en los gobiernos de la Revolución Bolivariana. Pero bien, deuda legítima, legal, esa tiene que refinanciarse, reestructurarse, porque desde el 2017 dejamos de pagar. Y una tercera cosa es el programa petrolero. Nosotros tenemos 100 años de experiencia en la industria petrolera. Dadas las circunstancias internacionales que se están viendo con el petróleo, de las amenazas que tienen por las energías renovables, sin embargo, la gran conclusión es que teniendo nosotros petróleo y todavía un horizonte de unos 50 años más de petróleo como fuente de energía importante, no la única, del planeta Tierra, pues tenemos que volver la cara a levantar la industria petrolera. Aquí en el Zulia, por ejemplo, todos los técnicos, yo los he oído a lo largo de estos años, hablan de la posibilidad de que nuestros 60.000 millones de barriles que están allá abajo en la cuenca del lago de Maracaibo, la podamos extraer porque es un petróleo entre ligero, mediano, más fácil de extraer, más fácil de comercializar, menos costos, ¿verdad?, de extracción. El Tijuana se habla de que puede estar entre 8 o 9 dólares su producción como costo de extracción. Pues bueno, estupendo, ese es competitivo con cualquier petróleo de la Arabia Saudita. Está aquí y eso se puede hacer. Ahora, eso no se puede hacer solo, es dogmático, miente el que diga que podemos recuperar la industria petrolera solo con el músculo de PDVSA. Si tiene 43.000 millones de dólares de deuda, tiene casi 35.000 millones de dólares de deuda por pagos a servicio. Entonces, eso está, digamos, está trancado por allí. Necesitamos nuevos arreglos jurídicos que nos permitan ganar, que nos permitan tener un ingreso fiscal para recuperar la economía. Claro que se puede, y este país lo va a demostrar. Se hablará en el futuro inmediato de que tenemos un milagro económico, pero no será milagro, simplemente tenemos las capacidades para efectivamente salir adelante. Rodrigo, es un abanico de análisis que me abres en el programa y me dejas casi desarmado, como queriendo preguntarte de todo. Y el tiempo disponible del programa, tú sabes, siempre son pocos. ¿En qué momento ocurrió tu ruptura con Chávez y Maduro, o tu ruptura es con el proyecto bolivariano? ¿Tú crees que este gobierno podrá resucitar, salvar la economía, salvar a PDVSA, salvar la industria petroquímica? No, comienzo por la segunda pregunta. Creo que la había respondido. No existe ninguna posibilidad de que el gobierno de Maduro detenga la recesión y la hiperinflación si no va a unas condiciones amigables con la comunidad internacional. Y eso hasta ahora no se ve en el corto plazo.
Entonces sí escuché bien, chico. Qué bueno, muchas gracias. Continúa. Y luego, bueno, tú me preguntas una cosa ya más personal. Diría, lo estoy escribiendo en un libro de la disidencia. ¿Por qué la disidencia? Ahora, la ruptura no fue un día, no hay una fecha, el 1 de enero del año tal. Fue un proceso. Observar, yo soy un economista, he sido un militante del socialismo, he sido un hombre crítico. Sí. Yo escucho a otros y argumento, oigo los argumentos, y yo aprendí a oír argumentos, porque cuando se lee mucho, se tiene muchas visiones y se termina teniendo pensamiento propio, que no es la única verdad, ¿verdad? Entonces, digamos, por mi visión crítica, comienzo a observar cosas. Entonces, te diría que es un compendio de ruptura con lo que se llamaba revolución bolivariana, más que con una persona en particular. Ruptura desde la democracia. Yo soy demócrata. Ruptura de la democracia, ¿por qué? Porque yo observé del 2015 para adelante, eso no lo vi con Chávez, por cierto, pero el 2015 para adelante, cuando el pueblo de Venezuela le da la mayoría a la oposición, la decisión que se toma allí es de no entregar el poder a costa de lo que sea y a costa de como fuera, y se inició un ataque a la Asamblea Nacional, a sus diputados, tomaron el Consejo Nacional Electoral, instalaron una Asamblea Nacional Constituyente donde votaba 1,5 millones, 2 millones de personas, atropellaron la democracia y se las han arreglado para que aquí no haya elecciones libres, ¿verdad? Y yo estoy en desacuerdo con eso, y hoy reclamo que nos permitan unas elecciones democráticas libres para que votemos los 18 millones de venezolanos para ver cuál va a ser el resultado. Igual, una ruptura desde lo ético, profundo. Esto es complicado a veces porque como hemos estado en la política, siempre tú sabes como periodista que a los políticos la primera cosa del señalamiento es que si robó, que si es corrupto. A mí me lo ha dicho gente que ni me conoce, no tiene ni idea de cuál ha sido mi vida y mi ética, dice, no, ese también robó. Pero la verdad verdadera es que la ruptura ética es porque observé el surgimiento de una nueva clase política, una nueva aristocracia política en Venezuela, absolutamente con una ruptura con la ética esencial de un militante socialista. ¿Y cuál es la ética del socialista? Es sencilla. ¿Cuál es su filosofía? Es que el que llega a ser presidente, ministro, gobernador, alcalde, concejal, no puede pasar una raya que se llama servir para servirse. Es servir y no servirse, porque en el momento que te estás sirviendo del poder, ahí estás actuando corruptamente porque te estás sirviendo del poder. Entonces esa nueva élite política en el manejo de la economía, del arco minero, de PDVSA, del manejo de la entrega de divisas, aquello fue de verdad, observaba cómo cambió el nivel de vida, camioneta, demás, entre los dirigentes y ministros. Y bien, yo fui ministro, como tú sabes. Yo fui ministro de finanzas, no fui ministro pequeño, fui el ministro de finanzas de mi país. Y yo serví, chico, y yo me salí, lo digo con voz alta, yo salí del Ministerio de Finanzas y no me llevé ni un lápiz mongo de allí. Yo no robé, no perseguí a nadie, pero no robé, no salí con dinero mal habido, no tengo haciendas, negocios, supermarket, no tengo cuentas bancarias en el exterior, me regresé a mi Universidad del Zulia y a mis libros, como debe ser, para tener la cara mostrada, sobre todo mostrarle la cara a los hijos, hermano. Y podrá alguien por ahí disparar otra cosa, pero aquí en este Zulia, donde nos conocemos todos, saben que yo sigo viviendo donde vivía antes de ser ministro, tengo el mismo carro que vivía antes de ser ministro, y esto no es para disimular 13 años después que de ser ministro. Y estoy viviendo la misma crisis que viven con los venezolanos. Y otra ruptura fue desde el humanismo, Rafael, desde el humanismo, desde el alma. Yo formo parte de las casi 2 millones de familias. Estoy en una familia donde en el 2016, un joven venezolano a las 2 de la madrugada habló conmigo para decirme que él quería irse del país, que lo dejara ir del país, que aquí no tenía alternativa, que no tenía futuro, y era ingeniero petrolero, es ingeniero petrolero.
y la otra hija, no, nos quedemos, ese era mi hijo, ¿vale? Pero cuando lo vi, dije, es que estos son miles de jóvenes, y hoy sabemos que son 1.700.000 venezolanos con título universitario y técnico que marcharon a otras tierras extrañas porque aquí les robaron su futuro. Los que gobiernan, chicos, los que aquí gobiernan. Entonces, desde el humanismo, a mí me duele cada 24, perdóname que te lo diga, cada 24 de diciembre o cada cumpleaños de mi hijo y de mi hija, tener que saludarlos por un WhatsApp. Yo quisiera que se hubieran desarrollado en este país como nos desarrollamos nosotros, tú, yo, los profesionales que hoy tienen 50 o 60 años o un poco más. Entonces la ruptura fue desde la democracia, desde la ética, desde el humanismo y desde una cosa que es sagrada para cualquier ser humano, que es la violación de los derechos humanos. Yo no iba a avalar, no puedo avalar y no me arrepiento de haberme ido de un gobierno que sanciona radios, televisiones, que no nos deja ver CNN, pero ellos sí, ni NTV 24, que ahorita nos tiene aquí en el Zulia cerrada la página web de Panorama, porque no la dejan abrir, los tienen sancionados por una línea editorial imparcial que tenía nuestro periódico regional. Yo no puedo estar con eso. Entonces esta deriva autoritaria nos obligaba a decir no. Y luego el manejo de la economía. Termino con eso. Claro que no me gustaba lo de las expropiaciones. Expropiese, para que termináramos con Sidor donde está, o para que termináramos con la Hacienda Bolívar donde está, o para que termináramos con un cementerio de empresas en la costa oriental del lago que le servían a la industria petrolera, a PDVSA, y que hoy fueron destruidas por una nacionalización absolutamente absurda. No podía seguir allí, sencillamente, y marché, no tengo rabo de paja, marché para ser consecuente con mis ideales y planteo simplemente una salida democrática, porque otra salida no la acompaño, eso que quede claro, cero golpes de Estado. Si tengo una actitud contra este militarismo que nos está agobiando, no le voy a desear a mi país que venga otro militarismo que sustituya a este. Es decir, siempre que tengamos la democracia es la posibilidad de tener la pasión y el uso de la razón. La razón, no las armas. Bueno, Rodrigo Cabezas Morales habla en A Ocho Columnas, bueno, al rojo vivo. Bueno. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con el cierre del programa. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, amigas y amigos, continuamos escuchando detenidamente a Rodrigo Cabezas Morales, nuestro invitado especial de hoy. Venezuela es recuperable en su economía, ¿en qué plazo de tiempo? Y ya explicaste y quedó muy claro el necesario cambio político, Rodrigo. Pero, por ejemplo, PDVSA, que era una de las industrias más importantes, esta esclavitud que ahora tenemos con la gasolina, con el aceite para carros, para vehículos, vehicular, la petroquímica, las noticias que se tienen es de parálisis total. Ese sector tan importante es recuperable, Rodrigo, en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿Cuáles son tus ideas? No, por supuesto, en el corto plazo te lo decía, en el corto plazo este país puede salir adelante, pero por supuesto el responsable de las políticas públicas no es cada ciudadano. Para eso elegimos un gobierno. Entonces el responsable de la política pública es el gobierno central, el que esté de presidente, el Consejo de Ministros, también una Asamblea Nacional que revise los programas, sobre todo los temas de endeudamiento. Entonces, un gobierno amigable que nos regrese a la globalización, que nos regrese al multilateralismo financiero, por supuesto que va a tener posibilidades de sacarnos adelante. No tengo absolutamente ninguna duda, solamente te doy un número. El presupuesto, las posibilidades de crédito
que tiene Venezuela en el Banco Mundial, en 2 años podría acercarse entre 6 y 7 mil millones de dólares para inversión en el país, porque ahorita está en cero, ¿me entiendes? En el BID sí tenemos una deuda como de 2.000 millones de dólares y tendríamos capacidad para unos 4.000 millones de dólares más. Es decir, que en 2 años tendríamos la posibilidad de recursos muy importantes para el tema de construir escuelas, mejorar la vialidad, el tema del transporte, el tema del servicio del agua y, por supuesto, será muy urgente, un ministro de Planificación con el ministro de Energía Eléctrica van a estar muy ocupados para todo un programa de inversión de recuperación del sistema eléctrico de Venezuela. Eso no lo podemos hacer en el corto plazo con nuestros recursos propios ni con endeudamiento. Tiene que tener el soporte multilateral. Y lo más grave que tenemos, que como lo dije al comienzo del programa, que es la hiperinflación. Sí. Mira, hay modelos donde es posible. Lo han estudiado economistas, gente que está allí, economistas del mundo de la oposición, José Guerra, Orlando Ochoa, varios de ellos. Un programa anti-hiperinflacionario con levantamiento de reservas internacionales pudiera detener la hiperinflación en 2 meses. Esa es la verdad, con un respaldo de un programa fiscal totalmente adecuado al programa de manejo de reservas internacionales. Ahora, de eso saben los economistas. Tiene que haber un equipo, 5, 7, 10 economistas. En Brasil, cuando se salió de la hiperinflación, el equipo eran de 9 economistas que el presidente Cardoso de allá entregó. Él era el ministro de Finanzas, pero como era historiador, sociólogo, dijo no. Y se trajo a los mejores, sin poder saber si eran del partido o no, y montó un equipo que trabajó en un piso del Banco Central de Brasil y produjo el programa, el llamado programa real, que paró en seco la hiperinflación hasta el día de hoy en ese país. Fíjate, la excusa de que tenemos hiperinflación porque son los gringos. Yo me he preguntado, sí, las sanciones. Yo me he preguntado, a ver, ¿cómo países sancionados por muchos años, como Cuba, como Irán y como Corea del Norte, no han tenido hiperinflación? ¿Cómo estos países que han sido sancionados no han tenido desnutrición infantil como la que estamos teniendo nosotros ahorita, que de cada 3 niños de Venezuela menores de 5 años, 1 tiene desnutrición de talla? Entonces, te lo pregunta y dice, no, ¿y por qué Irán, que está bloqueado, que tiene una permanente tensión política, geopolítica con los Estados Unidos de Norteamérica, el año pasado el sector privado de Irán, ¿tú sabes cuánto exportó al mundo? ¿Cuánto vendió al mundo? El sector privado, casi 18.000 millones de dólares. Y el de aquí, por supuesto, nada, porque estamos en la ruina a la que nos han llevado. Claro que hay salida y, por supuesto, en medio del tsunami, después pensar el futuro inmediato. Y el futuro inmediato tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el Internet para todos, mandar al mundo a estudiar a muchos jóvenes que se capaciten, garantizando que regresen, manejo de programas científico-tecnológicos, de innovación tecnológica, renovar todos los laboratorios de nuestras universidades y de nuestros liceos, para volver a dar química y física en los liceos en 3º, 4º y 5º año, que se dejó de dar hace como 5 o 6 años. Profesor Cabezas, en el segmento pasado le escuché muy atentamente, yo la llamo no su respuesta, sino su reflexión sobre su ruptura con el gobierno, las razones, describió al actual gobierno según su parecer, y yo lo quisiera llevar a la acera de enfrente. ¿Cuál es su reflexión acerca del papel que tiene en este proceso histórico que vive el país la oposición venezolana? Y se lo pregunto porque desde el propio gobierno se lo llama a usted como un opositor, que usted es parte de la oposición venezolana. No sé qué reflexión tiene sobre el papel del sector que adversa políticamente a Nicolás Maduro, que es la oposición, ya sea la oposición moderada, el G4 y todo el espectro político opositor venezolano. No sé qué opinión tiene, cómo los valora, si ha tenido algún tipo de encuentro con ellos para ofrecerle, digamos, su opinión o su visión de cómo ve
el país. No sé qué reflexión tiene al respecto. Sí, oye, qué buena pregunta. Una reflexión y una afirmación. Mi reflexión. En este momento, así lo concibo yo. El tema de Venezuela, de mi país, donde nací, donde vivo, donde moriré, donde trabajo en mi Universidad del Zulia. En este momento, el problema de mi país no es un problema entre un gobierno, el del señor Maduro, y la oposición, la que lidera principalmente Juan Guaidó y los partidos democráticos que le acompañan. Hoy, el problema para mí es una confrontación entre una autocracia que gobierna de espaldas a la nación y una nación que le reclama cambio político, que le reclama democracia, que le reclama respeto por los derechos humanos. No es la oposición, es la nación la que reclama un cambio. En segundo lugar, por supuesto, esto tiene concreciones. Mi respuesta a la pregunta sobre el tema de la oposición. Dice, si está en la oposición, por supuesto que estoy en la oposición. Yo me opongo a esta autocracia, me opongo a la violación de derechos humanos, me opongo a esta cantidad de gente, patriotas que se han tenido que ir del país y no me gusta que se burlen de ellos, no me gusta que le digan que fueron a lavar poseta al exterior sin importarles el sufrimiento de la gente. Yo me opongo a este cuadro de necesidades que vemos cada vez que vamos a comprar allí en una panadería o en cualquier supermercado, tantos niños pidiendo y lo ves famélicos, hambrientos. ¿Cómo no te va a importar eso? Claro que me opongo a este cuadro, a esta situación. Claro que me opongo a que digan que lo que Chávez anunció como la alianza cívico-militar, que era la manera de incorporar a la Fuerza Armada al desarrollo económico, ahora el presidente Maduro la llame alianza cívico-militar policial. Que eso es socialismo, que eso es izquierda, que eso es humanismo policial, para que tengan los órganos de seguridad del Estado, o los órganos policiales de seguridad del Estado, un superpoder para aterrar a la gente, para meterle miedo a los medios de comunicación, para perseguir diputados, para perseguir políticos, para torturar a ese militar que lo torturaron, llevó en una silla de ruedas. Y yo no, claro que estoy en la oposición a eso. Ahora, eso no es genérico, y sí, lo único que hago es reclamarle a esas fuerzas de la oposición democrática coherencia en el compromiso democrático y unidad, y que archiven los egos de las candidaturas, para que el gran candidato que sufre, que añora un cambio, que es la nación venezolana, pueda ser la protagonista. Y en eso andamos propiciando, digamos, cultivando una postura unitaria entre los factores democráticos del país, profundamente esperanzados de que vamos a salir de esto, porque un país, una nación, no puede estar encarcelada por mucho tiempo, y mucho menos una Venezuela como esta, con una clase media pujante, con sectores educados, porque tenemos un sector educado de profesionales educados, incluidos los que se nos han ido. Parte de los que regresarán en la democracia nueva van a ayudar a levantar la economía y a la sociedad, y a volvernos a reintegrarnos. Por supuesto, Rodrigo Cabezas está en la oposición buscando una salida democrática, civilizada, pacífica, constitucional, porque quiero votar en unas elecciones para presidente de manera libre, sin que el CNE sea del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rodrigo, ¿aceptarías una candidatura a la gobernación por la unidad? Por supuesto que no. No estoy en eso. No, no estoy diciendo que lo estés. Es posible que alguien en un momento político de unidad te considere una opción que aglutine a todos. No estoy diciendo que tú estás en eso. Yo lo sé que no. Óyeme, esto queda grabado porque sé que estamos hablando y vamos al aire. Yo cerré el ciclo de candidatos. Me parece interesante que hayan candidatos. Yo lo fui.
Tuve 22 años, Rafael, en el Parlamento Nacional. Fui a 6 elecciones parlamentarias y gané en 5. 22 años de diputado, suficiente. Y estuve en la vida pública. Me he concentrado estos 5 años en reforzar el tema económico, mi país, el tema económico, el tema de la globalización mundial. Así he estado trabajando en un curso que acompañé en el posgrado de la escuela. El tema económico. Si me toca hacer algo por mi país, será desde donde yo sé, que es la ciencia económica. Y con mis manos limpias. Es decir, donde vaya, no, igual, repetiré lo mismo. Tener vergüenza, como decía mi madre Aura Morales. Hay que tener vergüenza, no pierdas nunca la vergüenza. La vergüenza al que dirán, decía ella, la vergüenza al que dirán. Sí, yo tengo vergüenza de que dirán. Y por eso me comporto con absoluta, total honestidad. De manera que no, aquí va a haber, la izquierda, por cierto, siempre tiene esa tendencia al mesianismo, esa tendencia a tener un dirigente que lo creen insustituible y terminan con un poder inmenso. Y ahí los tienes, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Kirchner. Que nacieron unos líderes que luego, que eran demócratas, pero que después que fueron al poder dejaron de ser demócratas. Entonces yo cerré ese capítulo y creo que aquí en el Zulia, los factores, tú y yo los conocemos, los factores democráticos que aquí están en la oposición, están obligados en la etapa democrática de Venezuela, obligados a ponerse de acuerdo. Y estoy pensando, hablo en voz alta, en el Primero Justicia de Juan Pablo Guanipa, en un nuevo tiempo de Manuel Rosales, en la Acción Democrática, en el Voluntad Popular, en el partido de Elsa Solórzano, en la Causa Radical, todas esas fuerzas para decirle al Zulia, aquí tenemos una candidata, un candidato, el que se acuerden. Allí estaré, pero no de candidato, no de candidato. Ahora, fíjese, profesor, usted habló, cuando analizó a la oposición, habló de coherencia y apoyó la salida a la crisis política venezolana mediante elecciones. Pero la oposición, habló del G4, todavía no dice nada sobre las elecciones regionales y tiene una tendencia abstencionista en los últimos años. ¿A usted qué le ha parecido esta tendencia que ha tenido la oposición y estas discusiones que se están dando a lo interno del G4 para el momento de la grabación de este programa sobre si van o no a las elecciones regionales convocadas para este año? Unos piden la repetición de las presidenciales, pero mientras tanto este año tocan las elecciones de gobernadores. ¿Qué hacer con las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que son las regionales? A ver, Rafael, esta lucha por la democracia no es para satisfacer la aspiración de un buen candidato a gobernador o una buena candidata a gobernadora. No es. Esta lucha es para restablecer la democracia, la libertad, el imperio de la ley y de los derechos humanos. Hoy la oposición, lo digo con propiedad, y yo estoy de acuerdo con eso, hoy la oposición democrática reclama y está luchando por condiciones electorales. Si aquí hay condiciones electorales, es decir, un CNE que sea imparcial, el árbitro electoral no tenga ese control férreo que tiene el PSV del CNE, porque lo tiene en todos los pisos del CNE, un control férreo, ¿verdad? Si hay un árbitro electoral imparcial, ¿verdad? Con representación de todas las fuerzas políticas. Si le regresan los partidos políticos a los que se los robaron, a la Acción Democrática que se la robaron, a Primero Justicia, a Voluntad Popular, al MEP, a Patria para Todos, a Tupamaros, se lo robaron desde el Consejo Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una segunda condición. Y tercero, si hay libertad de los presos políticos y que los candidatos puedan actuar, puedan hablar en la radio, en la televisión, que puedan ir a Venevisión, que puedan ir a Globovisión o a Televen, los candidatos de la oposición. Pues bien, yo diría, sí, entonces habría que ponerse de acuerdo y ver las elecciones constitucionales de gobernación como una oportunidad
para que haya una noche en diciembre de este año donde 18 millones de venezolanos votemos y 23 gobernaciones expresen una especie de plebiscito en el que salgamos a votar por los candidatos de la oposición. Y no tengo ninguna duda que será, si nos ponemos de acuerdo y si el país, la nación, se pone de acuerdo, habrá una gran victoria popular sin ninguna duda. Te doy un, por si acaso, si la historia nos acompaña en esto y si te doy el dato. Y para mí, por lo que veo, por lo que he oído, por las encuestas que hemos visto, aquí en el Zulia, Rafael, no tendrá que hacer muchas encuestas. Si hay una elección a gobernadores con un candidato unitario de la oposición, el resultado global en el Zulia debe ser más o menos 85-15. Y en Maracaibo debe ser 95-5, más o menos. Bueno, pase a la sala de redacción, Rodrigo. Ha sido una extraordinaria conversación. Sí. Solo me queda hablar porque fuiste el ministro del Bolívar Fuerte. Y el Bolívar está desaparecido. Como moneda, al venezolano le ha perdido confianza al Bolívar y el tema de la dolarización es un hecho. Bueno, ahí en la esquina donde tú vives hay que comprar el plátano en dólares. Entonces, ¿qué es esto? En el Zulia, tú lo sabes, circula el dólar, el peso y el bolívar. Entonces, nos anuncian una nueva reconversión monetaria. Y yo digo, ¿qué macero se le va a quitar a esto? ¿Esto qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Ayúdame allí a entender rapidito. Mira, tengo cerca de la urbanización donde vivo dos supermarkets de los nuevos ricos, ¿no? Y otro por allá, sí, de los nuevos ricos del Zulia. No lo voy a nombrar, pero todo el Zulia sabe quiénes son. Y otro por allá, bastante cerca. Todo obviamente dolarizado, como tú dices. Pero bueno, mira, de lo que se trata en general es que frente a la hiperinflación tú tengas una respuesta que detenga la inflación. Por supuesto, en el 2007, porque comenzó en el 2008, en el 2007 se hizo la primera reconversión, pero era para arreglar el cono monetario, porque ya el cono monetario tenía unas cifras de billones. El presupuesto de la nación en el 2007 era de billones. Los banqueros, el sistema financiero había reclamado que ya no cabían en sus computadoras la cantidad de cifras. Se usaba mucho, acuérdate, las libretas de ahorro, ya no cabían los ceros. Así es. Para el sistema contable, para el sistema de pago era muy, muy complejo, y para el sistema presupuestario. Entonces se hizo esa reducción, cono monetario que duró casi 10 años. Un cono monetario debería durar unos 20 años probablemente, pero bueno, duró 10 años porque la inflación es la que lo va afectando, porque necesitas cada vez billetes de más alta denominación para comprar cosas que cuestan mucho más caro. El billete más caro de nosotros era el de 100 bolívares. Bueno, hasta hace 7 años el billete de 100 compraba, era el más fuerte. La última reconversión hecha en hiperinflación, yo lo dije, no tiene ningún sentido. Solo habría que decirle al país, mira, esto se está haciendo para poder aliviar el sistema de pago en Venezuela, en las tarjetas de débito, en las computadoras de las empresas, en fin. Porque además la gente tiende ya a hacer la propia reconversión. Y aquí tú dices, mira, ¿cuánto cuesta la harina pan? Y la gente te dice 1.700. 1.700 no cuesta, cuesta 1.700.000. Pero ya hizo la propia reconversión, no te habla ya de millones porque no tiene absolutamente sentido. Entonces, en el corto plazo es posible que haya una necesidad de ajustar el cono monetario, pero eso no va a resolver ni la hiperinflación, porque la hiperinflación es otra cosa, sí, ¿verdad? Que el manejo del cono monetario. No más preguntas, su señoría. Gracias. Así es, profesor Cabeza, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
No, gracias a ustedes y les deseo mucho éxito. Y muy contento, Vale, de que hayas superado todos tus quebrantos, Galicia. Tú eres un periodista Sí, apreciado y a veces tenemos diferencias en el 0.1%, pero más criterios de unidad en el 99.9%. te has- gracias. ¿Te has cuidado del COVID, Rodrigo? Ando ¿Te has cuidado cuidando, mucho? muy Sí, cuidado, ¿no? peligroso. Muy peligroso. Bueno, Bastante. gracias, Rodrigo. Habrá una nueva invitación porque esto cambia mucho, los escenarios políticos cambian mucho y siempre es muy importante contar contigo para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Cari. El domingo te envió la carta que te prometí y después hablamos de eso. Eso es correcto. Está pendiente eso. Sí. Gracias, Rodrigo. Cabezas Morales. Así es, amigas, amigos. Rafael Ángel. Amigas, amigos del programa 8 columnas, ya escucharon al profesor Rodrigo Cabezas Morales, exministro, profesor universitario y economista, graduado en la Universidad del Zulia. Repasamos todos los temas, evidentemente la economía, también la crisis política que vive nuestro país. Si llegaron a esta parte final del programa, como siempre les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 columnas. Estamos en televisión a través de la señal de Telecolor, estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, donde también va a poder escuchar este programa en Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Me faltó hablar del tema universitario, pero bueno, será en el próximo programa. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.